Los hechos y las cosas constituyen un universo infinito en sí mismo. Los más simples pueden encerrar enigmas infranqueables, pero de igual manera los misterios más grandes pueden resolverse de la forma más sencilla. Existe un símbolo conocido por todos que es la cruz. Ante la cruz se hinca, se reza, se adora, pero también se carga. Decía Jim Morrison jocosamente, la cruz es lo más barato que hay, solo se necesitan 2 palos. Ahora bien, por alguna razón la cruz ha sido creada y elegida para tener el sentido que lleva. Veamos esto, ¿cuál es el significado de la cruz? O mejor aún, ¿cuál es su origen? ¿Por qué una cruz? Primero, la cruz está asociada inmediatamente con la religión. Los menos conocedores o incluso aquellos a quienes poco importe la teología igual pensarán en Cristo y la crucifixión. Segundo, en la cruz también hay connotaciones políticas como la esvástica, humanitarias, la cruz roja y espirituales caso de la Rosacruz. En nuestra mente y vida cotidiana equivale a error o anulación. La cruz está presente en diferentes ámbitos, la persignación, el amuleto Rotas Sator, las banderas nacionales, la astronomía, entre muchos otros. Hay infinidad de diseños de cruz. Pese a lo dicho, su fin fatalmente siempre es religioso. En el artículo de Wikipedia, la cruz cristiana, se lee, en la Edad de Bronce aparece en Europa una cruz parecida a la latina en diversos objetos, quizás con fines no solo ornamentales sino también religiosos dado que es frecuente en los cementerios y lugares sagrados, pero no da mayores detalles ni cita fuentes. De ser correcto lo indicado marcaría el surgimiento de la cruz alrededor del año 3000 a.C. Por supuesto que Wikipedia es una empresa no fiable con artículos inestables y arbitrariamente editados. El sitio de internet Got Questions da 2 respuestas insatisfactorias. 1. ¿Qué cruz significa muerte? La misma posición brinda Christian Truth y significa muerte porque desde el siglo VI a.C. la cruz era instrumento de ejecución. Explicación pobre. Puesto que la cruz existía desde mucho antes y a la vez solo hace referencia a un uso del objeto. Y 2. Que para el cristianismo es el encuentro de Dios y su justicia, respuesta algo más acertada que la anterior pero que podría ser útil únicamente para el cristianismo, sin hacer referencia a la invención. Otra página de internet, catholic.net dice, la cruz es para nosotros símbolo de salvación, no de muerte. Justamente una posición contraria a la de Got Questions ya mencionada. En definitiva, la casi totalidad de las fuentes consultadas dicen que la cruz significa amor, o muerte o salvación o protección. Sin embargo, eso es simplemente simbología, no explica por qué una cruz, o, para que se entienda, por qué se utiliza una cruz para asignar ese valor. A fin de cuentas también podría decirse que la tierra significa muerte o que el sol significa amor. Necesitamos algo que revele por qué una cruz. Hay referencias múltiples a la idea de que la cruz es símbolo del cristianismo, por ejemplo Biblia Sagrada Online lo dice abiertamente cuando desarrolla su artículo titulado lo que significa este símbolo del cristianismo. Pero en verdad la figura de la cruz era usada mucho antes de Cristo. En tal aspecto la página curiosferahistoria.com corrige el asunto aclarando, no solo pertenece al mundo cristiano, haciendo un breve recorrido de historia pero sin llegar al meollo del asunto. Señala que en Egipto era considerado un poderoso amuleto, y nada más. La pregunta sigue de pie, ¿por qué una cruz? Jean Rivière reconoce su origen oscuro y se anima a proponer 2 posibles explicaciones. Porque asemeja a la luz solar al pasar por una rendija, o porque recuerda el efecto producido por un bastón de mando girado a gran velocidad, haciendo referencia a la primer cruz mayormente utilizada que fue la gamada, y Ludwig Müller afirmó que esta fue símbolo de Dios supremo en la Edad de Hierro. Para el diccionario representa hombre y mujer, espíritu y materia y por sus puntas los cardinales, como si la forma implicarse estar apuntando con cada extremo hacia cada rincón del planeta. Norte, sur, este, oeste. Pero todo lo dicho es solo simbología. Y yo puedo simbolizar lo que quiera. Para la página Christ and Sangong se originó en Babilonia como resultado de la adoración del dios Tamuz cuyo símbolo era la letra inicial de su nombre, Tau. Que es la T fenicia y luego griega.
Esta publicación toma la enseñanza del inglés Vine puesta en su diccionario expositivo, la cual es la misma explicitada antes por el teólogo E.W. Bullinger, también inglés. Quiere decir que esta hipótesis vincula la similitud de una letra con la forma dada al símbolo, por lo que concluye que la cruz tomó su forma de la letra T. Esta suposición me resulta altamente posible, dado que brinda una creación en parte libre, donde la valoración viene después y está constituida a partir de una circunstancia fáctica. A la vez es coherente con la suposición de Müller al hablar de un Dios supremo y coincidente cronológicamente con la invención del abecedario fenicio. Sin embargo, no hay más datos que la opinión de los autores, no detallándose de dónde proviene la información. Los tres escritores mencionados tienen en común ser teólogos, no historiadores, y fueron contemporáneos entre sí. Junto a la falta de fuentes aparece otra cuestión que pone en duda la hipótesis, la existencia de vestigios de la cruz en un lugar anterior a Babilonia. Sumeria. En sus investigaciones Zecaria Sitchin muestra que la adoración a los más antiguos dioses se hizo dibujando estrellas y explica que en toda escritura pictográfica y cuneiforme cada vez que se hablaba de un dios se le precedía del dibujo de una estrella, o, si se quiere, de algo parecido a un asterisco que etimológicamente significa estrellita. Ahora bien, una estrella no es una cruz. O sí, las banderas tienen cruces pero también estrellas. Y si observamos, la representación de una estrella es así, y de un asterisco de esta manera. 4 líneas cruzadas que perfectamente derivan en esto. ¿Por qué se usó una estrella? Es cosa extensa que no voy a detallar aquí, pero diré en forma escueta que se asoció a los dioses por su llegada desde el cielo, y en el cielo la observación de las estrellas a simple vista asemeja este trazado. Siendo Sumeria anterior a Babilonia, el argumento de Bullinger perdería fuerza. El dibujo de la estrella cruz en tablillas de arcilla es una fuente valiosa. Aún respetando la posición de los investigadores mencionados, en mi opinión es porque representa un encuentro y un cruce de caminos. En todos los casos ese es el factor común, ya que física y estrictamente es lo que sucede en el objeto cruz, un brazo atraviesa otro, formando una unión en un solo punto de intersección. Tal vez por una necesidad de unión y de atracción, y a partir de allí se le asoció a circunstancias espirituales. Esta conclusión encuentra sustento en un lugar asombroso, la cruz chacana. Según se explica, esta cruz andina representa un medio de unión entre el mundo humano y lo que está más arriba o más grande. El hecho en sí mismo es traído a la causa. Por ende es lo que representa. Lamentablemente siempre estamos en el terreno de la representación. Ya decía Schopenhauer, el mundo es voluntad y representación. Y justamente merece un párrafo aparte la existencia de la cruz andina o cuadrada, definida como una figura geométrica utilizada como símbolo ordenador de los conceptos matemáticos religiosos en el mundo andino. Se habla al respecto de una antigüedad superior a los 4000 años, pero si bien coincidiría aproximadamente con la aparición de la crux en el Viejo Mundo. ¿Cómo pudo trasladarse su creación? ¿O es que misteriosamente se concibió en 2 lugares dispares sin conexión entre ellos? No es posible desarrollar este enigma, ya que el video sería demasiado largo y excedería la temática del capítulo. De cualquier manera, el autor explica que se originó en un desarrollo geométrico y que de alguna manera se apoyó en la forma de la Cruz del Sur, por lo cual en este escenario tenemos que el formato es copiado de la apariencia de una constelación astronómica. Cuestión que a la vez tiene la misma génesis que lo dicho anteriormente acerca de la estrella en Sumeria. Por último, una segunda hipótesis que imagino posible es que la cruz asemeja el cuerpo de un hombre con los brazos extendidos. Esta teoría nunca se ha mencionado explícitamente, pero asoma implícita en algunas ocasiones. Tal el caso de James Fraser cuando dice, los muchachos erigían una gran cruz envuelta en paja de modo que pareciese una figura humana con los brazos extendidos, en referencia a festividades de la antigüedad. Siendo así, bien podría tener un origen macabro como el de un empalamiento. ¿Qué diferencia esta síntesis de todo lo dicho anteriormente? Que mientras los demás, a excepción de Bullinger, simplemente dan un valor arbitrario a un objeto ya existente, esta conclusión da una causa de creación al objeto luego venerado.
Gracias. Los espero en el próximo capítulo para seguir revelando misterios.